Libro de Lucas capítulo 12, versículo 22. Le voy a hablar de un mensaje titulado Entrando en la dimensión del reposo de Dios. Entrando en la dimensión del reposo de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 22 dice lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es más? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Miren, tenemos que reconocer algo, y es que hemos vivido ligados al sistema de este mundo. ¿Qué digo yo ligados? Amarrados, atados. Y el Señor Jesús nos hizo una advertencia, que en este mundo tendríamos aflicción, pero que podríamos confiar en el Señor porque Él había vencido el mundo. Este mundo, escuchen, este mundo, todos los caminos que tiene generan aflicción. Todos, absolutamente todos. Usted no puede escoger un camino diciendo yo voy a escoger este camino y a mí me va a ir bien. Todos los caminos que el mundo tiene generan aflicción. Quizás al principio pareciera que no. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. Parece que todo lo que nosotros pudiéramos decidir hacer pareciera que fuera bueno, fuera alcanzable, pero en realidad nosotros tenemos que reconocer que el mundo lo que busca es esclavizarnos y luego destruirnos. Eso es lo que busca el mundo. Y cuando yo sé que el Señor Jesús me hizo esta advertencia a mí, de que en el mundo tendría aflicción, pero me dio a mí una opción, y es confiar, yo he vencido al mundo. Entonces yo creo que lo más difícil que nosotros tenemos no es resolver los problemas que hoy se nos presentan. Lo más difícil que nosotros tenemos es aprender a confiar en el Señor. Nos cuesta trabajo confiar en el Señor. Queremos vivir como todo el mundo vive. Queremos hacer como todo el mundo hace. Yo le decía en el primer servicio a la iglesia, yo hay cosas por las que ya decidí ignorar, porque creo que tienen que venir a mi vida, porque yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienen que venir a mi vida. Y esa es mi fe, yo confío en el Señor. Yo no, escúcheme, yo no vivo del trabajo. Usted no vive del trabajo. Nosotros no vivimos del dinero que tenemos. Nosotros vivimos de que Dios Todopoderoso es mi papá, y Él va a encargarse de mi vida. Cualquiera que sea la circunstancia, Dios va a estar conmigo. Es la promesa que Dios me ha hecho a mí. Yo me tengo que aferrar a ella. Yo tengo que confiar que aunque la crisis económica venga, yo tengo que confiar que aunque venga una pandemia, aunque venga y aparezca lo que aparezca, Dios Todopoderoso me ha prometido a mí que Él es mi Padre y que yo soy su hijo, y que Él sabe todas las necesidades que yo tengo. A veces estamos ligados tanto al mundo, que la recesión, que el miedo, que una cosa, que otra. Mi Dios es más grande que todo eso. Mi Dios es mucho más grande que todo eso. Pero se nos hace difícil confiar en el Señor. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Yo digo eso por esto, porque nosotros no obedecemos la palabra. ¿Cómo yo sé que no confío en el Señor? Porque no obedezco la palabra. Este bendito libro fue la razón para que usted y yo estuviéramos acá. No fui yo, no fue la organización. Es la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra. Como ministramos el jueves, yo le creo a la palabra. Podrá caerse en el mundo, podrá venir las circunstancias, yo le creo a esta bendita y gloriosa palabra. Ella es la razón de que nosotros estamos acá. Y esta palabra es verdad. Es mucho más
real que yo. Y yo confío. Diga conmigo, yo voy a confiar en el Señor. Y mi confianza va a ser obedecer la palabra. Mire, escuche. Entonces no podemos decidirnos a vivir como todo el mundo vive, corriendo, afanados. Escuche. La oración modelo del Señor, si usted ve la oración modelo, o lo que se llama el Padre Nuestro, no comienza con ninguna necesidad personal. ¿Sí recuerdan el Padre Nuestro, cierto? La oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ninguna necesidad personal. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué en la oración no viene ninguna necesidad personal al principio? Escuche. Porque cuando usted comienza a orar, yo comienzo a orar, y nosotros tenemos una revelación de que el reino es primero, entonces nosotros le vamos a decir al Señor: que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad como lo es en los cielos, aquí en la tierra. Y luego dice el siguiente versículo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando nosotros le decimos al Señor: que venga tu reino y que tu voluntad sea hecha en mi vida, todo lo que yo necesito va a ser para ahora mismo, no va a ser para mañana ni para pasado mañana. Cuando colocamos a Dios de primero, todas las demás cosas van a comenzar a venir a nuestra vida, porque cuando Dios es primero, todo lo demás se tiene que alinear. Por eso la oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo aprendí el poder de la oración del momento. ¿Cómo lo aprendí? De priorizar a Dios en todas las áreas de mi vida. Comencé a darme cuenta que cada vez que le decía al Señor con fe, le decía: Señor, dame esto, a la hora venía lo que necesitaba. Entonces yo entendí, yo dije: Dios mío, ¿qué es lo que pasa acá? Yo entendí que cada vez que usted coloca al Señor de primero, en todo, absolutamente en todo, y usted lo prioriza, entonces, escúcheme, usted se escapa de una dimensión llamada tiempo. De aquí a 20 años, de aquí a 30 años, de aquí a un mes. Mire, Dios no necesita el tiempo para bendecirte. Dios no necesita de nadie para bendecirte. Dios lo que necesita es que le creamos a Dios, lo coloquemos en primer lugar, y Él se va a encargar de redimir los tiempos o las ocasiones. Usted va a decir: pastor, yo llevo años batallando, llevo años luchando. Mire, le voy a decir una cosa: no importa el tiempo que hayas pasado luchando y batallando, para Dios solo le basta un día, el día de Dios, para bendecirte. No importa cuánto trabajo hayas tenido, no importa cuánto hayas llorado. Si tú le dices esta mañana: Señor, yo te pongo en primer lugar, yo hago pacto contigo, en un día Dios puede cambiar tu vida. Nacerá una nación en un día, dice la Escritura. Un día es lo que Dios necesita para bendecirte. Y yo creo que ese día es hoy. Yo creo que ese día es hoy. Yo creo que ese día está pasando ahora. Yo creo que lo mejor de Dios le está sucediendo ahora. Escuchen, algo que el mundo no puede producir se llama el descanso. El mundo no puede producir descanso. Y cuando yo le hablo de descanso, no le estoy hablando de algo físico. Porque mire, escuche, cuando usted tiene cosas pendientes, por más que duerma, usted no descansa. Usted se puede ir a la playa, pero si usted tiene un problema con su hijo, usted no descansa. ¿Por qué? Escúcheme. Porque el mundo no puede producir descanso. El descanso, mire, le voy a definir esto: el descanso no es el cese de las actividades físicas, sino, escúcheme, sino el no tener nada pendiente. Y escúcheme, y el estar muerto al yo. Eso es descansar. Mire, si nosotros miramos el mundo de hoy le impone a usted necesidades, me impone a mí necesidades para quitarnos prioridades. Ese es el mundo de hoy. Mire, escúcheme, ¿cuánta gente no está desesperada, agobiada? Y esta, la más sencilla, estresada. Hay gente que ni sabe que está estresada. ¿Sí? Porque el estrés se volvió tan común en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta que estamos estresados. Pero eso lo produce el mundo. Mire, yo le ponía el ejemplo, le colocaba el ejemplo a la iglesia en el primer servicio. Hoy todo el mundo se desespera por tener celular.
¿cierto? Hoy no tener celulares es estar out, ¿cierto? Y ahora que hay celulares de 5 millones para arriba. Pero cuando no existía el celular, ¿cómo lo ubicaban a usted y cómo me ubicaban a mí? Tocaba esperar que llegara a la casa, ¿o no? Sí, le tocaba esperar que uno llegara a la casa, porque ¿cómo lo conseguían? Y eso el que tenía teléfono. Porque hoy es muy fácil tener teléfono, pero el que no tenía teléfono, ¿cómo lo ubicaban? Mire, el mundo crea las necesidades y nos las impone a nosotros. Hoy nosotros, si no encontramos a alguien llamando, escribiendo, ya nos desesperamos y entramos en algo que se llama afán. Y lo que la Biblia nos está hablando es de eso. El mundo nos pone a nosotros en unas cosas. Y mire lo que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo. Yo no le estoy diciendo que no tenga cosas. Yo le estoy diciendo que no las ame, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa. Escuchen, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, le voy a decir, mire eso, no se le olvide eso. El mundo pasa. ¿Se acuerda cuando estaba soltero? Y que se casaba. Ahora está casado y ahora quiere estar soltero. Cuando estaba sin trabajo, que quería trabajar, y ahora que estamos trabajando no queremos trabajar, que es mucho trabajo. El mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos, todos los deseos pasan, se van. ¿Cuántas cosas su servidor no ha deseado y por la misericordia de Dios las he podido hacer? Pero pasaron. Yo me acuerdo que yo me moría por ir a Estados Unidos. Cuando fui a Estados Unidos, a los 3 días me quería venir. El mundo pasa. Y ya fui, volví, estoy acá. Hace 2 años tenía 21. El mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahorita en diciembre sale todo el mundo a comprar ropa y en enero a empezar a pagar. Ahorita se suben 4 o 5 kilos más. Eso no es profecía. Escuche, pero en enero está uno pague, en enero, marzo, abril, porque el mundo pasa. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mire, el mundo es el causante del agotamiento físico, emocional y espiritual de las personas. Entre más estemos ligados al mundo, más nos vamos a desgastar. Mire, le voy a decir algo. Los jóvenes de 20 años de hoy no son los de hace 20 años. Yo le digo a los muchachos a los muchachos por aquí, cuando íbamos a jugar, yo me jugaba 4 o 5 partidos. Hace tiempo ya, ¿no? Yo no me juego ni medio. Pero me jugaba 5 partidos. Hoy usted pone a los muchachos de hoy a jugarse un partido y ya no son capaces. Todo, escúcheme, todo lo que hay en esta generación está desgastando esta generación. La gente está cansada, agotada. Por eso la gente se divorcia. Por eso la gente ya no quiere nada con Dios, porque se cansan. Pero no nos damos cuenta que el causante del agotamiento de nuestra vida es el mundo. Pastor, ¿por qué no podemos descansar? Número 1, porque yo no tengo mentalidad de discípulo. Cuando usted comienza a leer el libro de Lucas, usted comienza a darse cuenta que ese mensaje era para los discípulos. Cuando usted tiene una mentalidad de discípulo, escúcheme, usted es alguien que está comprometido con el Señor. Y el estar comprometido con el Señor hizo que usted le dejara toda su responsabilidad a Jesús. Usted le dijera: Señor Jesús, mira, yo soy tu discípulo, pero yo te entrego mi casa, yo te entrego mi familia, yo te entrego todo. Él es un discípulo del Señor. Y escuche, un discípulo del Señor es el que le entregó su vida completamente al Señor y decidió morir a su vida, decidió morir a sus deseos, decidió morir a sus pasiones,
pero ahora la vida de Jesús vive dentro de él. Ahora es el hombre más feliz. Usted jamás va a ser feliz hasta que usted no sea un discípulo. Yo jamás voy a ser feliz hasta que yo no sea un discípulo. Jamás voy a descansar hasta que no sea un discípulo. Porque en el discipulado es donde Jesús viene a través de mi vida y se forma el carácter de Cristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo: yo estoy crucificado con Jesús. Y por esa razón Cristo vive en mí. Y entonces el que va a enfrentar los problemas no soy yo, es Jesús. Porque ahora vive en mí, porque soy discípulo. Yo me preguntaba, ¿será que Pedro no está casado? ¿Será que Juan no estaba casado? ¿Que andaban con el Señor para todos lados? ¿Será que no tenían hijos? ¿Será que no tenían que pagar un arriendo? ¿Será que no tenía Pedro que cocinar? Pues si tenía suegra. Y Jesús llegó a la casa de Pedro y estaba su suegra enferma. Y Pedro le dijo: Señor, ¿qué te puedo ofrecer hoy en mi casa? Tengo tinto, pan, consuelo, y si quiere le pongo un programa de Netflix. Y le dijo el Señor: bueno, está bien, Pedro. Pero Pedro, su suegra, ¿qué es lo que tiene? Está enferma, tiene fiebre. Le dijo el Señor: ¿puedo orar por ella? Y le dijo Pedro: sí, Señor, claro. Y dice la escritura que él la tocó, inmediatamente la fiebre la dejó. Cuando tú eres discípulo del Señor, Dios garantiza que va a tocar tu familia. Dios va a tocar tu familia. Y todo lo que no sea de Dios, Dios lo va a quitar. Fiebre, enfermedad, pobreza, ruina, porque Él es el Señor, el Hijo de Dios. Amén. Cuando tenemos mentalidad de discípulos, yo le contaba testimonio rapidito a la iglesia en el primer servicio. Nosotros le estamos incentivando a nuestro hijo la formación de empresa en su mente, para que la tenga en su mente. Entonces él anda con su empresa, y quiere montar una empresa. Pues, hace 3 días iba bajando con él de la mano. Cuando bajaba con él de la mano en el ascensor, él me hizo esta pregunta. Dijo: papi, que los niños monten empresa es trabajo infantil, como les enseñan todos en el colegio, el trabajo infantil, la explotación infantil. Entonces yo le dije: mi amor, pues tú no tienes que pagar nada en la casa. Es un asunto de aquí, de su papi. Su papi paga todo. Digo: bueno. Y luego salimos, y cuando íbamos saliendo ya del edificio, me dijo: papi, ¿sabes por qué yo quiero hacer una empresa? Yo le dije: no, mi amor, ¿por qué quieres hacerlo? Digo: porque yo quiero que todo lo que produzca la empresa sea para la iglesia. Pues uno piensa de que un niño está pensando en juguetes, juegos, juguetes. Entonces yo aprendí una cosa. Ahí Dios me habló y me dijo: cuando tú eres mi discípulo, yo me encargo de tocar tu casa, me encargo de tocar tu familia y me encargo de tocar tus hijos. Es una promesa de Dios para ti. Yo quiero ser discípulo del Señor. Mire, usted tiene un Made in y tiene una programación. El Made in es cielo. Usted viene del cielo, usted no viene de China. No dice Made in China, dice Made in cielo. O sea, allá le hicieron a usted. Ya aparecimos aquí, ya. Pero no, a nosotros nos hicieron en el cielo. Dice la escritura: en Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, de allá venimos nosotros, que no nos acordemos, es diferente. Pero de allá venimos. Pero tenemos un diseño de fabricación, se llama discípulos. Hasta que usted y yo no seamos un discípulo del Señor, nosotros no vamos a ver el descanso de Dios en nuestra vida. Número 2, ¿por qué no vemos descanso? Porque no escuchamos la voz de Dios. Mire, lo que sostenía la atmósfera de la presencia de Dios
en el Edén era su voz. Dios hablaba y su presencia se mantenía. Yo no sé si usted, escúcheme, yo no sé si usted recuerda a Elí y a sus hijos. Elí y sus hijos dejaron de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasó? La presencia de Dios se retiró. Y al retirarse la presencia de Dios, se retira la bendición. Mire, siempre, escúcheme, siempre que usted pierde la presencia de Dios, siempre que yo pierdo la presencia de Dios, perdemos la bendición. Inmediatamente. Si dice, pastor, yo estoy batallando con algo, perdiste la presencia del Señor. Perdimos la presencia del Señor. Hay que regresar a la presencia del Señor. Mire, escúcheme, cuando usted se desconecta de la voz de Dios, pierde la presencia. Cuando pierde la presencia, pierde la bendición o perdemos la bendición. Y escúcheme, siempre que estamos en la presencia del Señor, escuchando su voz, hay descanso. ¿Cómo descansa el hombre? Cuando Dios le habla. Cuando Dios te da una palabra, tú descansas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las pastoreo. Él es mi pastor, nada me faltará. Hay que escuchar la voz de Dios. Yo a veces le pregunto, Señor, ¿y yo qué hago con esto? Y Dios no me dice nada. Entonces oro, Señor, ¿y qué hago con esto? Y hasta que Dios me habla, yo ya quedo tranquilo. Cuando tú tienes una palabra de Dios, tienes que estar tranquilo. Cuando Dios te ha hablado algo, tienes que estar tranquilo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Número 3, ¿por qué yo no puedo descansar? Porque no tengo mentalidad de hijo. El afán es la evidencia de la falta de revelación de paternidad de Dios en mi vida. Escúcheme, cuando Dios es mi padre, yo no tengo por qué preocuparme por nada. Mi hijo tiene que matricularse en estos días y yo no lo he visto preocupado por nada. No lo he visto trasnochado por nada. Él sabe quién es su padre. Y cuando nosotros sabemos quién es nuestro padre, nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Porque eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios: afanarse, preocuparse, agobiarse. Pero nosotros no. Usted debe estar aferrado a Dios. Yo debo estar aferrado a Dios. Si es que creemos a esta palabra. Si le creemos a esta palabra, vamos a aferrarnos a la palabra. Vamos a creerle a la palabra. Yo no le creo al mundo. Yo no le creo al dólar ni al Bitcoin. Pero perdónenme los que tengan Bitcoin. Pero no le creo ni al bolívar, ni le creo ni a los euros. Yo le creo a la palabra. Y Dios me va a bendecir por la palabra de Dios en mi vida. Yo soy un hijo, tú eres un hijo, yo soy un hijo. Y como hijos no tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos responsabilidades, hagamos las responsabilidades que tenemos, pero no nos preocupemos por eso. Escuchen, cuando alguien recibe la paternidad de Dios, recibe el valor que tiene. Su valor está determinado por la revelación de la paternidad de Dios en su vida. Mire, yo esto siempre lo hablo con mi esposa. Yo no busco a nadie, no persigo a nadie, porque aprendí algo: que el único digno de que yo invierta mi tiempo es la presencia de Dios. Lo demás tiene que venir a mi vida por tener la presencia de Dios. Por tener la presencia de Dios. Escuche, cuando usted tiene valor, las demás cosas van a venir a su vida, le van a perseguir. Quiero enseñarle cómo entrar en el descanso. Libro de Mateo capítulo 11 versículo 25. Bueno, voy bien de tiempo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Mire esto: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, el descanso es un misterio. ¿Qué es un misterio, pastor? Un misterio es algo que yo no puedo conocer por la sabiduría humana. El descanso es un misterio. Dice la Biblia que Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. Yo conozco gente que se ha formado, ha estudiado. Mire, con esto le digo todo. Yo he atendido psicólogos para hacerle sanidad interior.
Porque, escúcheme, porque en la ciencia y en el conocimiento no hay descanso. En la ciencia y en el conocimiento no hay descanso. El descanso es un misterio que tiene que ser revelado. Y Dios se lo va a hablar en esta mañana a usted. ¿Quiere escuchar? Mire lo que Dios le trae a usted. Mire, escúcheme. Quienes están orgullosos de su conocimiento se van a poner intranquilos. Y le voy a dar 2 consejos para que usted pueda entrar en el descanso de Dios. El primero de ellos: coloque al reino de Dios primero. Cuando usted pone a Dios primero, ¿en qué lo debo poner primero, pastor? ¿En su semana? Este día es para Dios. En su día, la primera hora de su día. En sus finanzas, con su diezmo. Y en mis ocupaciones, con mi servicio. Mire, cuando todo en su vida se alinea, entonces usted puede descansar. Porque Dios es, escuchen, porque Dios primero es la clave para que todas las cosas fluyan y todo lo creado para mí venga a mi vida. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, le voy a decir algo. Usted puede tener un movimiento del Espíritu. Usted puede hablar en lenguas. Yo puedo hablar en lenguas. Puedo recibir la administración del Espíritu Santo. Pero si yo no he colocado a Dios primero en mi vida, voy a tener vacíos, voy a tener tinieblas, voy a tener desorden. Si yo no coloco a Dios en mi vida, mire, fíjese que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero había vacío, desorden y tinieblas. Pero el Espíritu Santo estaba y se movía. Y usted va a decir: pastor, a mí Dios me ministra, Dios me ha dado una palabra. Ok, la pregunta es: ¿Dios es primero en nuestra vida? ¿En todas las áreas? Escúcheme, cuando nosotros ponemos primero a Dios, comienza Dios a hablarnos a nosotros. La razón de que Dios nos hable a nosotros es que le hemos puesto primero, le hemos puesto en primer lugar. Mire, y después de que Dios terminó de ordenar todo, trajo un día de descanso, trajo un día de reposo. Mire, escuche, yo no sé qué era lo que tenía Moisés, o bueno, sí sé, para poder gobernar un pueblo tan grande durante tantos años sin sufrir de estrés. Porque Moisés tenía que liderar un pueblo no que veía cada 8 días, sino que veía todos los días. Y cuando les daba hambre le hacían huelga, y cuando les daba sed le hacían huelga. ¿Qué tenía Moisés para no estresarse? ¿Qué tenía Moisés para no desesperarse? Cuando tú tienes casi 1 millón de personas con hambre, con sed, con desesperación, y Moisés andaba tranquilo. ¿Qué tenía Moisés? Y era que Moisés iba a la presencia de Dios, a escuchar la voz de Dios. Y cuando Moisés regresaba a hablar con el pueblo, estaba descansado. Había descanso en su vida. Moisés estaba tranquilo. Y cualquier problema que se le pudiera presentar, Moisés lo afrontaba con descanso. Él estaba descansado, porque cada vez que iba a Dios tenía descanso. 40 años en el desierto. Y fíjese que cuando Moisés se cansó, se quedó por fuera. Perdió la tierra prometida, perdió todo lo que por tanto había caminado. Mire, yo le voy a dar un testimonio personal. Llevo 2 semanas donde he descansado medio minuto. Y yo pensé que esta mañana me iba a levantar destrozado, acabado. Me levanté esta mañana con toda, listo, preparado para la batalla, descansado, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va a la presencia del Señor y usted recibe descanso, usted puede enfrentar al diablo que se le aparezca, a la enfermedad que se le aparezca, a la situación que se le aparezca, y desde que usted esté en el lugar de su descanso, usted va a ver su victoria. Amén. Pero Moisés hacía eso. ¿Cómo hacía Moisés para vivir tanto tiempo en el desierto con la gente que se le rebelaba, que se le quería ir, que lo querían matar, que lo querían apedrear? Era porque estaba descansado. Mire, ¿cómo yo sé que Moisés estaba descansado?
por la actitud que tenía Moisés. Usted sabe que la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Que Moisés, cuando el pueblo se le levantaba, él se iba a orar y le decía: Señor, perdónalos. Era un hombre manso. Eso era lo que tenía Moisés. ¿Cómo puedo entrar en el descanso, pastor? Poniendo a Dios primero. Segundo, siendo enseñable. Y aquí quiero terminar y darle el rema esta mañana. Moisés se mantuvo en su descanso por su actitud de nobleza. Siempre fue noble, siempre fue manso. El día que dejó de ser manso, ese día lo sacaron. Ese día perdió. Mire, escúcheme. La única forma en la que usted se puede mantener en descanso, y yo me puedo mantener en descanso, es yendo a la presencia del Señor y recibiendo del Señor la actitud de Jesús: mansedumbre y humildad. Y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cómo yo sé que alguien está cansado? Porque a toda hora vive peleando. Cuando alguien está cansado, lo manifiesta con una actitud de altivez, de orgullo. Y aquí le está sonando el indicador. No ha ido a la presencia de Dios. Está en la reserva. Vive por la pura misericordia de Dios. Pero mire, le voy a enseñar algo. Cada vez que uno va a la presencia del Señor, a uno le toca agachar la cabeza. Uno no puede poner de altanero con Dios. Y cuando usted sale de la presencia del Señor, sale humilde. Mire, y yo creo que Moisés se sentía tentado muchas veces, pero cuando subía a la presencia del Señor, bajaba humilde, bajaba sencillo, tanto que su rostro resplandecía. Porque no hay un rostro que más resplandezca sino el de una persona mansa y humilde, de una persona sencilla, de una persona que ha ido a la presencia del Señor y su corazón ha sido doblado por Dios, y él puede estar tranquilo y puede ser sencillo. Escucha, yo debo ser una persona enseñable. Cuando yo soy una persona enseñable, yo puedo ir a la presencia del Señor, recibir el descanso y venir al Señor. Yo no sé si usted recuerda la historia de Marta y María, pero Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, pero María se sentó a escuchar la palabra del Señor. Y Marta pasaba y veía a María y decía: bueno, ¿y esta qué? Le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje hacer a mí los oficios sola? Y el Señor le dijo: no, espera, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le puede ser quitada. Mire, escucha. Alguien que se deja enseñar se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y cuando usted se sienta a escuchar la palabra, usted descansa. Porque mientras yo predico acá, este servidor predica acá, este moreno, alto, simpático, predica acá. Te lo dije en fe, ¿no? Yo predico, pero usted está escuchando la voz de Dios. Yo salgo de las reuniones y me dicen: pastor, esa palabra era para mí. Yo no sé, pues para mí fue, creo. Dios me habló a mí. Pero cada vez que usted siente que le pegan en algo, fue que la voz de Dios le está hablando, le está diciendo algo. Bueno, cuando yo vengo a la presencia del Señor y escucho su voz, en ese momento yo salgo descansado. Usted va a salir ahorita descansado por escuchar la palabra del Señor. Si la escucho, yo salgo descansado. Ahora, yo no voy a llegar a mi casa a pelear. Voy a enfrentar una semana descansado porque recibí la palabra del Señor. Entonces tengo descanso. Mire, y con esto quiero ir terminando ya. ¿Usted sabe por qué pasó el milagro de la multiplicación de los panes? Porque el pueblo se sentó a escuchar la palabra del Señor. Por eso pasó el milagro de la multiplicación. Escúcheme, toda multiplicación aparece en el lugar de mi descanso. Mire, le voy a decir algo. Usted puede matarse y usted nunca va a ver multiplicación. Pero cuando usted está en el lugar de su descanso, en el de la palabra del Señor, Dios le va a multiplicar a usted. Dios le va a entregar a usted, porque la palabra produce eso. Cuando usted recibe la enseñanza, usted recibe descanso y recibe multiplicación. Mire, cuando el Señor llamó a Simón, le llamó en la peor temporada de su vida, la noche más oscura de Simón Pedro. Yo creo que usted recuerda Lucas capítulo 5, cómo Pedro estaba lavando sus redes. No había pescado nada en esa noche.
Cuando llegó un hombre llamado Jesús y se paró en el borde de la playa y le dijo: Pedro o Simón, o como se llamara, no creo que supiera cómo se llamaba, le dijo: ¿me prestas tu barca? Cansado, agobiado, le dijo: bueno, está bien. Y el Señor predicó la palabra desde la barca de Pedro o de Simón. Y la gente, dice la escritura, que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Querían escuchar la palabra de Dios. Y Pedro prestó la barca. Cuando terminó de predicar el Señor, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche he estado trabajando y no he pescado nada, pero ahora en tu palabra voy a tirar la red. Pedro estaba cansado, pero una vez recibió la palabra, recibió fuerzas para volver a entrar a las aguas. Pedro escuchó la palabra. Y lo que Pedro no sabía es que siempre que alguien escucha la palabra, la bendición de Dios comienza a venir a colocarse cerca del lugar donde él se encuentra. Pedro le prestó la barca. Cuando tú prestas tu barca, cuando tú prestas tu casa para una casa de paz, cuando yo presto mi casa para una casa de paz, cuando yo presto mi vida para que se predique la palabra del Señor, entonces lo próximo que viene después del descanso es la multiplicación de Dios para mi vida. Y mire, escuche. Entonces Pedro fue llevado y el Señor le dijo: tira la red otra vez. Y Pedro tira la red y recoge cualquier cantidad de peces que su barca se hundía. Siempre que nosotros escuchamos la palabra y hemos ido al lugar del descanso con el Señor, viene un tiempo de multiplicación a mi vida. Mire, termino diciendo, Lucas capítulo 5 versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas a la tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Termino con eso. ¿Cómo puedo entrar yo en el descanso? Colocando a Dios primero, dejándome enseñar por Dios. Entonces un día Dios va a tomar mi barca, me va a decir: vamos, que la vez pasada pescaste tú solo, ahora vas a pescar conmigo. Tira la red, que te aseguro que no vas a ser capaz ni siquiera de levantarla. Así les dice el Señor en esta mañana. Por escuchar la palabra de Dios han recibido descanso, pero esta semana van a volver a tirar la red. Van a volver a tirar la red y van a recoger cualquier cantidad de bendición de Dios que tiene Dios para su vida. Y lo más bonito es recibir bendición cuando estoy descansado, porque la puedo disfrutar.